La hepatitis es la inflamación del hígado. Inflamación del hígado. ¿Cómo es? Por lo general se da la hepatitis A, ¿no? ¿Por qué? Porque la hepatitis A es de contagio vía oral fecal. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando entra el niño al baño, lo primero es no se lava las manitos, ¿no? Y si ustedes van a ir al hospital del sur, hay harta hepatitis. Y literal, el año pasado uno de los alumnos se enteró por hepatitis, ¿ya? Entonces tengan mucho cuidado, lávense las manos, aceite personal, eso es muy... No, y literal, en el hospital de la zona sur hay bastante hepatitis. ¿Por qué? Porque el agua que llevan no es agua clorada, ¿ya? Son aguas de pozos que llevan desde aquí de la zona norte, por ahí, ¿no? No, de verdad, de la zona norte llevan, de la América, por ahí hay lugares donde sacan agua. Entonces lo que hacen es llevar de esa forma, sin clorar, nada, sin hacer un tratamiento adecuado para lo que es el agua. Y por eso es que hay bastante prevalencia e incidencia de lo que es la hepatitis, ¿no? En esas zonas. Entonces, si hablamos de hepatitis, vamos a decir que es un proceso inflamatorio de lo que es el parénquima hepático, ¿no? Que puede ser, de acuerdo a la gravedad, varía del paciente. Y varía ¿por qué? Porque depende del estado del paciente, de la inmunidad del paciente y del estado nutricional e inmunológico del paciente, ¿ya? ¿Por qué? Porque si el estado inmunológico no está de forma adecuada, lo que va a hacer es que este virus, ¿no? No esté controlado, no se pueda controlar. Entonces, lo que va a llevarte en el virus de la hepatitis A, por ejemplo, a una hepatitis fulminante. Y en el virus de la hepatitis B o C, a una hepatitis crónica. Y esta hepatitis crónica se va a ir a caracterizar porque va a presentar hepatomegalia, puede presentar ascitis, puede presentar cirrosis y puede presentar un hepatocarcinoma. Y esa es una de las frecuencias, ¿no?, que se presenta el hepatocarcinoma. Por eso depende de la variedad. Está producido por virus hepatotropos, como el virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis D y virus de la hepatitis C. Algunos otros agentes patológicos que te pueden producir una hepatitis, pero que también te pueden producir una infección sistémica, son el virus de la varicela zoster, algunas bacterias, algún citomegalovirus, ¿no?, hongos y parásitos. De la hepatitis, de las ambas, de casi todas, no debe durar más de 6 meses, ¿ya?, lo que es el cuadro clínico de la hepatitis. Epidemiológicamente hablando, aproximadamente 1.4 millones de muertes se causa por año por un cáncer de lo que es el hígado y una cirrosis relacionada por una hepatitis, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ha hecho un mal tratamiento o porque la inmunidad del paciente no ha controlado lo que es el virus y ha llegado a una hepatitis crónica y se ha producido el cáncer. Aproximadamente por el cáncer de lo que es el hígado y la cirrosis relacionada fallece 47% atribuido a una hepatitis B y el 48% atribuidos a una hepatitis viral C. El resto de lo que es el 10% o 20% se atribuye a una hepatitis A y a una hepatitis viral E. Está diseminado en todo el mundo, aproximadamente 240 millones de personas tienen infección crónica, ¿no?, por el virus de la hepatitis B. ¿Qué quiero decir con esto? Aproximadamente 1 de cada 1000 pacientes tiene hepatitis B, ¿ya? ¿Y por qué no se nota? ¿Por qué no presenta el cuadro clínico? Porque es el único reservorio es las personas, nosotros, ¿ya? Y la sintomatología no se presenta en todos los pacientes. Por eso es que pueden ser portadores y cuando tienen contacto con los fluidos, ¿no?, ya sea cualquier tipo de fluido, se pueden contagiar de lo que es la hepatitis B directamente o la hepatitis C. Por eso es que el personal médico tiene que tener bastante cuidado en los pacientes que tienen hepatitis de tipo B o C. La coinfección se da generalmente por el VIH, ¿ya? Ahora, si hablamos de lo que es la hepatitis A, viene de lo que es la familia Picornamylidae, ¿no?,
que se caracteriza porque está formado por una cápsula, ¿no? Una cápside que tiene una forma icosaédrica, ¿ya? Y en lo que es en la parte nuclear tiene un ARN de cadena libre, ¿ya? Presenta una incubación aproximadamente de 2 a 5 semanas hasta 50 días, ¿ya? No es que en las primeras semanas ya va a presentar la sintomatología en el paciente, sino se va a sobreinfectar y el paciente puede ser portador. La mayoría de los niños son portadores de hepatitis A, ¿no? Y cuando se manifiesta, significa, chicos, muchas veces en el examen inclusive se le pregunta si cronifica o no, no cronifica, sí es agudo, ¿ya? Es agudo y puede llevarte a una hepatitis fulminante, sí, te puede matar la hepatitis A, si no es el manejo adecuado, sí. De verdad, el año pasado llegó un pacientito que sí era una hepatitis, se estaba manejando y se empieza a complicar con procesos bacterianos más. Entonces llega una hepatitis, aparte de complicarse con procesos bacterianos, ¿no? Por el mismo virus de la hepatitis A, por más que se le coloque inmunosupresores o algo, igual le hace el proceso de inflamación. Y llega un momento en el que el paciente va a presentar todo el proceso patológico y va a fallecer. ¿Ya? Entonces no cronifica, si es una hepatitis fulminante, en pocos días, en pocas horas puede fallecer el paciente. ¿Ya? Debido al proceso de la inmunidad, inclusive de lo que es el paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque la hepatitis A lo único que te va a producir es vómitos, náuseas, ictericia y todas esas cosas, y va a pasar. Pero en algunos niños, por la inmunidad, por la desnutrición, se va a complicar en estos pacientes. Ya, pero igual. Estamos hablando del reservorio, el único reservorio es el humano, ¿ya? La transmisión, como ya les he dicho, es fecal oral. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces esta hepatitis A se presenta en pacientes menores de 5 años. ¿Por qué en pacientes menores de 5 años? Porque los pacientes menores de 5 años ya están yendo a las guarderías, ya están yendo a las escuelitas, ¿no? Y cuando van a la escuelita, lo que hacen es entrar al baño, no se lavan la mano, y van a comer la hamburguesa de la tiendita de ellos. Entonces, esa hamburguesa no solo come el niño, ¿no? Y les invita a todos la hepatitis. Y todito el curso está con hepatitis. Esa es la forma como se transmite, ¿no? Y ustedes cuando vengan, y de verdad el año pasado se enfermó un chico con hepatitis, no sé por qué, ni idea, no digo nada. Tal vez lo ha robado su hamburguesa al chiquito, pero tengan cuidado. ¿Ya? ¿En qué pacientes? ¿En qué países? En países en vías de desarrollo. ¿Por qué en países de vías de desarrollo? Y lamentablemente es debido a la educación que tenemos. Imagínense en Bolivia la educación que tenemos actualmente después de los 15 años. ¿Qué? Estamos como... ¿Qué producen en el alto? ¿Ha visto una escena? Es estable en la acidez. Un pH bajo no lo hace nada lo que es el virus, ¿ya? Detergentes tampoco lo hacen al virus, desecantes tampoco. La temperatura adecuada para poder inactivar es entre 61 grados, pero es muy alto, ¿no? ¿Quién va a estar con una temperatura de 61 grados? ¿Ya? La inactivación, ¿cómo se inactiva? Por cloración de lo que es el agua, ¿ya? Eso es el problema actual de lo que es la zona sur inclusive. ¿Por qué? Porque el agua no lo hacen, no lo clorifican. Y lo que hacen es sacar de los pozos, directamente llevarle a la casa, y la mamá ni siquiera lo hace hervir bien, ¿no? Lo hace hervir regularmente porque también es gasto de gas y le dan al niño. Entonces producen de esa forma la transmisión. Y de esa forma se ha visto, por eso ha fallecido 2 niños el año pasado, y se ha tratado de hacer que estos que llevan de un lugar a otro lado clorifiquen el agua. Pero en Bolivia todos hacen lo que queremos, ¿no? Cuando quieres y donde quieres. Formol, radiación y ultravioleta. Esos son los que inactivan. Estoy bailando con la ambulancia. Clínica del paciente. El paciente puede cursar con un periodo anictérico, ¿no? ¿Qué quiero decir? El niño no va a tener ictericia, ¿ya? Ese periodo anictérico, aproximadamente entre el 40 a 60% de los pacientes, no va a presentar el cuadro clínico clásico, ¿ya?
¿Qué quiero decir con el cuadro clínico clásico? Que entre un 20 a 50% de los pacientes va a presentar esta coloración ictérica, ¿no? Los que han ido al hospital también lo han debido ver a un pacientito totalmente ictérico en la cama de... ustedes que... Y se nota. La ictericia se nota a partir de los 5 miligramos de silicio en el paciente, ¿no? Entonces cuando tiene más, ya se nota mucho más la ictericia. Ahora, ¿qué más vamos a ver en el pacientito? Escleras ictéricas, coluria. ¿Qué queremos decir con la coluria? Una orina extremadamente amarillenta, ¿ya? Que es similar a lo que es la Coca-Cola. Ustedes cuando le hagan orinar a este paciente, específicamente si está muy comprometido, va a orinar como la Coca-Cola, así espesito y negrito, ¿ya? Orina muy colorida. Acolia, ¿qué decimos acolia? Ese es sin color, ese es blancas, ¿ya? ¿Qué más? Y un dolor abdominal localizado en hipocondrio derecho, ¿no? Ustedes le dicen se expire y no sé si les hemos visto y hay un aumento de lo que es el hígado, una hepatomegalia, ¿no? Como ustedes hemos visto. Y la hepatomegalia era grande, ¿no? Por debajo del reborde costal. ¿A cuántos centímetros? Les he dicho que averigüen. 2 centímetros. Pero la hepatomegalia era más. Lo normal también se puede ver en los centímetros, ¿no? Puede estar por debajo del reborde costal, el paciente normal. Pero en una hepatomegalia está por debajo de los 5 centímetros de un paciente. ¿Ya? ¿Qué más? Este dura aproximadamente de 2 a 3 semanas. Puede tener náuseas, puede tener vómitos. El niño inclusive viene por náuseas y vómitos a la consulta. ¿Por qué? Porque empieza a vomitar, empieza a tener náuseas y la mamá no le ha visto el colorcito de los ojos, nada, y te trae así. Entonces te dice, tiene dolor abdominal, náuseas, vómitos, ictericia, hepatitis. ¿Ya? Y después de tener un periodo clínico va a venir un periodo de convalecencia, ¿no? En el que va a estar el niño entre vómitos, náuseas, pero ya ha disminuido el cuadro clínico. Si vemos en esta imagen, ustedes van a poder ver e interpretar lo que es lo que es el IgM y IgG. Cuando hablamos de IgM, cuando el paciente empieza lo que es la viremia. ¿Qué quiero decir? En las primeras 2-4 semanas. Ahí empieza a producirse lo que es la primera viremia. Esta viremia lo que hace es elevar el IgM. Por eso es que cuando ustedes le pidan laboratorios de IgM o IgG, serología específicamente, vamos a ver las primeras 2 semanas un IgM positivo, pero un IgG negativo, ¿ya? Cuando vean eso en el dato laboratorial, lo que ustedes van a determinar es una infección aguda por virus de la hepatitis en fase inicial. Está comenzando la infección, es decir, ¿ya? ¿Qué más se va a elevar? Se va a elevar el GOT o GPT. ¿Cuál se eleva? ¿Cuál de la transaminasa? ¿GOT? El GPT, porque el GOT es para alcohólicos, ¿no? Cuando ustedes tengan cirrosis, tanto que toman los fines de semana, su GOT va a estar elevado, ¿ya? Si no se lavan las manos, su GPT va a estar elevado, ¿ya? Entonces, posterior a las 4 semanas, si ustedes le vuelven a pedir nuevamente el laboratorio, ya va a estar bajando ya va a estar aumentando lo que es el IgG. ¿Qué quiero decir? Es la infección crónica, ¿no? Pero es una infección prolongada ya de días. Entonces a esto se va a denominar infección aguda por virus de la hepatitis A. Si hablamos de la que es la IgM negativo, porque ya va a negativizarse en las 8 a 10 semanas aproximadamente, va a negativizar y lo que se va a quedar es la IgG, ¿no? Va a ir aumentando la IgG. Lo que te va a causar es una ausencia de la infección aguda por el virus de la hepatitis. El paciente ya ha cursado con el virus y ya está presentando inmunidad para lo que es el virus, ¿ya? Pero si no llega a esto y seguimos en esto, preocúpense más de 4 a 6 semanas, ¿ya? Preocúpense, este paciente hay que hay que manejarle con cuidado. Negativo, nuevamente el paciente va a negativizar y se hace una hepatitis ya ausencia de lo que es la infección o ya curado lo que es la hepatitis, ¿ya? Entonces ahí ven, el ALT está elevado, que es GPT igual, no es lo mismo, ¿no?
Y nada, ¿qué exámenes le vamos a pedir? Obviamente hemograma, PCR, GOT, GPT, después le vamos a pedir bilirrubinas, proteinograma y coagulograma. ¿Por qué el coagulograma? Como está produciéndose un proceso de inflamación, infección, ¿no?, en el hígado, lo que va a afectar es todo el coagulograma. Y si ustedes ven alterado lo que es el coagulograma, preocúpense, ese paciente está queriendo hacer falla hepática. Peor si está su INR por debajo de 50, por debajo de 30, preocúpense, ese pacientito va a empezar a comenzar a sangrar, va a hacer una encefalopatía por hepatitis y va a empezar a complicarse este paciente. El coagulograma es lo que manda en el paciente, ¿ya? GOT, GPT, ya hemos dicho que cuál va a estar más elevado, el GPT, ¿no? Bilirrubinas elevadas, ¿no? La serología de lo que es la hepatitis IgM desde el 5.º día de la enfermedad es el 95%. ¿Qué quiero decir? Que si ustedes al 5.º día ya le piden todos los laboratorios, ya van a poder ver todo ese proceso patológico. Y aquí ven en la ecografía el hígado o el sabor del hígado y la vesícula está aumentado, ¿ya? Sospecha clínica de hepatitis, GOT, GPT, normales con alta sospecha, repetir en 7 días, normal, descartar enfermedad. GOT, GPT específicamente aumentar más del 10%, solicitar laboratorios, tenemos que pedirle IgM y IgG al paciente. Si hay IgM, está comenzando la patología, si hay IgG ya está cruzando con la inmunidad de lo que se pasa. ¿Cuál es el tratamiento? No hay un tratamiento específico para la hepatitis A. Se hace un tratamiento paliativo al paciente, ¿ya? Se le indica el reposo, obviamente se le tiene que aislar, porque si no va a ir contagiando a todos los pacientes, a todos los niños, ¿no? Control seriado de perfil hepático, tenemos que ver si sigue su coagulograma, ¿ya? Su GOT, GPT, cuánto está aumentado, ¿no? Se puede dar gamma-globulinas, ¿no?, inespecíficas a 0.02 ml kilopeso dosis intramuscular, ¿no?, en algunos pacientes, y es de notificación obligatoria, ¿ya? Ahora, ¿hay prevención? Sí, se previene con un tipo de vacuna. Este es el tipo de vacuna, hay dos, el Herix y el otro es el Bacta, ¿ya? Cualquiera de los dos te provoca una inmunización. El Herix se utiliza entre los 1 año a 18 meses aproximadamente, ¿no? Se hacen 3 tomas, ¿no? A los 6 meses, a los 12 meses, ya, de 0.5 ml. El Bacta, claro que no, que es uno al año y a los 18 meses, ¿ya? Ambas vacunas son lo mismo, no es que una es mejor o otra es peor, tienen un 97 a 100% de inmunoprevenibilidad en lo que son los pacientes pediátricos. ¿A quiénes se debe vacunar? Bueno, en realidad se debería vacunar a todos, ¿no? Pero por el coste de la vacuna, esto es lo que dice la Organización Mundial, ¿no? A los hombres que tienen sexo entre hombres, de inyecciones no usuarias de drogas inyectables, los viajeros internacionales, las personas que tienen trastornos de coagulopatías y personas con enfermedades hepáticas crónicas, ¿ya? ¿Qué hablamos de hepatitis B? ¿Qué es la hepatitis B? ¿Alguna duda de hepatitis A? ¿Cómo es? En la hepatitis A, por lo general el tratamiento que se hace en los hospitales, no tenemos inmunoglobulinas específicas, ¿ya? Lo que se hace es disminuir la utilización de lo que es el hígado, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo evitamos que el hígado siga trabajando, aumente el trabajo? Se le dice a la mamá que no coma tanta comida grasa, ¿ya? Se le da más dieta en carbohidratos. Algunos utilizan lo que es algunos complejos, como el complejo A, complejos B, ¿ya? Y nada, algunos tipos de analgésicos que no afecten al hígado. ¿Usted le da ibuprofeno a este paciente? ¿Cuáles son los analgésicos que van a ir a metabolizarse en el hígado? Paracetamol. ¿No le dan o no le dan ibuprofeno? Paracetamol.
Paracetamol. Es muy ambiguo, ¿no? La verdad es muy ambiguo. Por el dolor inclusive del paciente, muchas veces se utiliza paracetamol y ibuprofeno, ¿ya? Pero lo que tiene que hacer es reposo del paciente y comida en la dieta más en carbohidratos. ¿Para qué? Para que lo que es el hígado empiece a descansar un poco. Hepatitis de tipo B, ya hemos dicho que es este tipo de hepatitis te produce es crónico, ¿ya? Si en la fase aguda, a los 3 meses, no se resuelve esta hepatitis, ¿no?, serológicamente, y entra a una fase crónica, tengan por seguro que este paciente se va a volver portador de por vida, ¿ya? Y lo que va a hacer el hepatitis tipo B es que en algún momento determinado llega a producirte un cáncer hepatotrófico, ¿no? Un hepatocarcinoma, ¿ya? Entonces, hablamos de que 240 mil millones de pacientes han sufrido por hepatitis crónica, el 1% es a través de una infección perinatal, el 10% se produce por una infección en la primera infancia, el 30% se produce por una infección en mayor de 5 años. Las infecciones crónicas, cuando se producen en la patología, son el 90%, ¿ya?, de los pacientes, peor de las infecciones perinatales. Si hablamos de lo que son las características del virus, este pertenece a la familia Hepaviridae, ¿ya? ¿Qué está formado? Está formado por una cadena circular de ADN bicatenario, ¿no?, un antígeno core, un antígeno E, ¿ya?, y un antígeno de superficie, que le voy a mostrar después con más especificidad. Tiene una cadena doble, ¿no?, pero al terminar lo que es la cadena doble, presenta una cadena simple, monocatenaria, ¿ya? Se produce es crónico, sí, te va a producir una cronicidad, te va a producir daño en lo que es el hígado y hasta un hepatocarcinoma. El único paciente o el único reservorio es el humano. La transmisión es a través de lo que es las secreciones de las personas, ¿ya? Si hablamos de secreciones, la vía sexual sí es una forma de transmisión. Es la más común, ¿no? Cuando uno tiene relaciones con protección, es donde se produce lo que es la hepatitis de tipo B. Lo menos frecuentes son la transmisión vertical, la transmisión a través de transfusiones sanguíneas, trasplantes de órganos, ¿no?, y contacto de secreciones. Como hemos dicho, todas estas patologías se presentan en países en vías de desarrollo. Distribución geográfica, se dice que la hepatitis del genotipo que la tenemos aquí en Bolivia, en Latinoamérica específicamente, es la C. Está en Australia, Brasil, China, Oriente, Hong Kong, todo eso, ¿no? La transmisión vertical, o a través de lo que es el útero, es el 2%. La transmisión periparto, el 98% de lo que son los pacientes. Eso es la transmisión vertical. Estamos hablando de que la mamá le está transmitiendo a lo que es el feto, al producto, ¿ya? Entonces, 2% es muy bajo, ¿no?, para la transmisión. ¿Dónde se produce la transmisión? En el parto, ¿ya? Entonces, tiene que hacerse con cuidado el parto, con todas las técnicas que corresponden a una atención de este tipo de pacientes. El 90% de los que se transmiten en recién nacidos, aproximadamente, tienen IgG de antígenos para la hepatitis A positivos y IgG de antígeno de superficie para la hepatitis positiva. ¿A este paciente le vamos a decir que lacte o no lacte? No es necesario. No aumenta la incidencia de la infección en el recién nacido alimentados con leche materna, ¿ya? La leche no es una forma de transmisión de la hepatitis, ¿ya? Entonces, sí, por otras secreciones, sí le podemos transmitir, ¿no?, al paciente. La transmisión horizontal madre-hijo por contacto cercano, especialmente en mayor de 2 años, el riesgo de cronicidad es bajo, ¿ya? ¿Qué quiero decir? Que muchas veces el niño se contagia de la mamá por las secreciones, no tienen cuidado en ese momento, pero en esos pacientes que se contagian a partir de los 2 años o menor de 2 años, no va a cronificar esta patología. Entonces, el cuadro clínico, una infección aguda,
¿no? Antes de los 3 meses, ya vamos a tener que dura una incubación de 2 a 7 días aproximadamente. La incubación o todo el proceso patológico dura de 2 a 3 semanas aproximadamente. Puede cursar anictérico asintomático, el paciente solo es deservorio, por eso es el problema del contagio, que el paciente nunca va a cursar con ninguna sintomatología propiamente de una hepatitis y el paciente piensa que está sano, ¿no? Entonces, cuando tienes relaciones sexuales a esta edad, porque es una enfermedad más de los jóvenes, ¿ya? Entonces lo que se produce es el contagio directamente, ¿ya? ¿Qué más? La sintomatología clásica, ya hemos hablado, puede presentar fiebre, ictericia, el paciente está totalmente amarillo, dolor abdominal localizado en el hipocondrio derecho, ¿no? Sensibilidad hepática, náuseas, vómitos, ¿no? La mortalidad por una hepatitis fulminante aguda es del 70% en los pacientes que no se hacen un buen manejo, ¿ya? Lo que está elevado en este caso es el GOT, es muy elevado. Podemos tener manifestaciones extra hepáticas como la acrodermatitis de Johnny Crosby, que ven aquí, ¿no? Son pápulas vesículas que se presentan en la que es la mano y en lo que es el pie. Podemos tener una vasculitis, una artritis reactiva por inmunocomplejos, ¿ya? Lo que es el antígeno de superficie, cuando está positivo, este puede durar hasta los 6 meses. De 3 a 6 meses. Si ustedes le piden este antígeno de superficie al paciente nuevamente y está más de 6 meses, tengan por seguro que este paciente ya se está cronificando, ¿ya? Entonces lo que va a producir es, en reiteradas veces, procesos inflamatorios en el hígado. Por eso es que se produce el daño. Te va a producir cirrosis. Una temporada tus antígenos, anticuerpos van a poder reaccionar a este tipo de infección. Y otra vuelta se va a producir nuevamente la reinfección, por eso es crónico, ¿ya? Y en el paciente va a ir dañando lo que es el hígado, hasta llegar a una cirrosis o un hepatocarcinoma. Entonces, si hablamos del virus, de la hepatitis B, vamos a tener tres partes específicamente. Uno, lo que es la envoltura. A esto de lo que es la envoltura se denomina antígeno de superficie, ¿ya? Ese es el antígeno de superficie que nosotros vamos a ir a controlar constantemente. ¿Por qué? Porque el antígeno de superficie te dice que está presente en el paciente lo que es el virus de la hepatitis B, ¿ya? ¿Qué más le vamos a pedir? El antígeno core. ¿Qué es el antígeno core? Es el antígeno que produce en la replicación. En el proceso de replicación va a producir este tipo de antígeno core, ¿ya? Entonces, si ustedes ven el antígeno core positivo, quiere decir que el virus se está replicando, ¿ya? Si ven el antígeno de superficie, quiere decir que el virus está presente. Si ven el antígeno de core, quiere decir que el antígeno va replicándose constantemente. Y vamos a tener lo que es el ADN, ¿ya? En la fase inicial, lo que pasa es que nosotros tenemos, ya hemos dicho, el antígeno de superficie que está aquí en lo que es el... ¿Qué está? Este es el antígeno de superficie, ¿eh? El antígeno core, que va a ir produciéndose o va a ir formándose constantemente, ¿ya? Y esto se libera porque en el proceso de replicación, y el ADN, que es una cadena de doble espiral, pero si ven en la terminal, es una cadena simple monocatenaria. Ahora, si vemos esto, cuando comienza el proceso patológico, lo que va a aumentar es el antígeno de superficie. ¿Por qué aumenta el antígeno de superficie? Porque el antígeno de superficie te está diciendo que el virus está presente, ¿ya? Aparte del antígeno de superficie, vamos a ir al antígeno de lo que es al antígeno E, ¿ya? Al antígeno de envoltura. Este antígeno de envoltura nos dice que el proceso se está produciendo un proceso viral en lo que es en el hígado, ¿ya? Y vamos a presentar el antígeno core, que va a ir a aumentar poco a poco, porque el antígeno core te dice que se está replicando el virus. Cuando todos estos virus se están replicando, llega un momento en el que a partir de los 3 meses a 6 meses se conoce el anticuerpo a todo este proceso patológico, a todos estos antígenos, a estos 3 antígenos específicamente, al antígeno core, al antígeno de superficie y al antígeno de envoltura. Empiezas a conocer y vamos a entrar en un periodo de ventana.
¿ya? En este periodo de ventana no se sabe qué pasa, pero se dice que está en un proceso en el que el virus está eliminando al virus y está aumentando los anticuerpos. Por eso nuevamente, cuando aparecemos después del periodo de ventana, que es a partir de los 6 meses, nuevamente vamos a ver si el paciente ha tenido una buena inmunidad, va a eliminar a lo que es el virus. ¿Por qué? Porque te van a producir anticuerpos para el antígeno de superficie, te va a producir anticuerpos para el antígeno de la envoltura y te va a producir anticuerpos para el antígeno de lo que es el core. ¿Ya? Ahora, si estos anticuerpos no han eliminado lo que son los antígenos, lo que vamos a llegar es a un proceso de cronicidad. ¿Entienden? ¿Y por qué se llega a ese proceso de cronicidad? Porque son antígenos del paciente, no han sido tan efectivos para eliminar lo que es el virus. ¿Ya? Entonces lo que va a pasar es que en un momento determinado, a partir de los 3 meses aproximadamente, va a ir a disminuir lo que es las inmunoglobulinas, ¿ya? M, y lo que va a aumentar solo son los antígenos de lo que es el virus. Entonces lo que vamos a tener presente solo son los antígenos de superficie, que ese antígeno de superficie, cuando ustedes pidan y está más de 6 meses el paciente con este proceso patológico y encuentran este antígeno de superficie en el laboratorio, quiere decir que su paciente está cronificando. ¿Ya? ¿Y qué queremos decir que se ya está haciendo una cronicidad? Que este paciente en un momento determinado, porque ya no hay tratamiento, no hay manejo que se pueda hacer, va a llegar a tener cirrosis y va a llegar a tener carcinoma hepático. ¿Entienden? ¿Ya? Entonces, si hablamos de lo que es la fase aguda, en la fase aguda lo que vamos a tener es el antígeno de superficie va a estar positivo y la inmunoglobulina M va a estar negativo, ¿no? Vamos a tener una carga viral aproximadamente de mayor a 20.000. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos dicho, el antígeno de superficie te dice cuánto de virus está en el paciente. Y si está positivo el antígeno de superficie, lo que te está dando es un número de carga viral, cuántos virus están en el paciente. ¿Ya? ¿Qué más? En la fase de remisión, que en todos los pacientes se debería presentar, pero no se presenta en la mayoría de los casos, ¿no? Porque va a ir a cronificar, te va a dar un resultado de antígeno de superficie negativo. Eso es lo que tenemos que buscar, que el antígeno de superficie esté negativo. ¿Ya? Y si te da un antígeno de superficie negativo, ¿te va a dar una carga viral? No, porque ya no va a haber virus, ¿no? Porque el antígeno de superficie te está dando la constancia de que el virus está presente en el paciente. ¿Ya? Y en la fase de inmunotolerancia, fase de alta replicación. Esta fase es posterior a la fase de ventana. Si el paciente ha mejorado o no ha mejorado. Si no ha mejorado, va a haber nuevamente lo que es la hepatitis crónica y vamos a ver el antígeno de envoltura positiva. ¿Ya? Nuevamente el antígeno de superficie, nuevamente una carga viral elevada, y nuevamente lo que es el proceso inflamatorio de lo que es la hepatitis. Entonces ahí en resumen todo lo que hemos hablado. El antígeno de superficie, ¿no? Es el indicador temprano de una infección aguda, te da lo que es el virus. El antígeno de envoltura o el antígeno de E te aparece después de lo que es el antígeno de superficie, indica infectividad. ¿Qué quiero decir? Indica lo que se está replicando en el paciente, el virus. El antígeno core, ¿no? Que está más abajo, después de que aparecen todos los anticuerpos, va a aparecer lo que es el anticuerpo E, el anticuerpo core y el anticuerpo total. Todos estos te dicen que en la fase se está haciendo un proceso de inmunidad. Pero si desaparecen esos anticuerpos y permanece el antígeno de superficie y el antígeno de envoltura, tengan presente que se está produciendo un proceso de cronificación, una hepatitis crónica en el paciente. Si ustedes llegan a un proceso donde el paciente está haciendo una hepatitis crónica, lo que van a pedirle es primero el antígeno de envoltura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el antígeno de envoltura ya hemos dicho que te da la fase de replicación, el virus se está replicando. ¿Ya? Entonces lo que va a haber, lo que tenemos que ver posterior a eso es la carga viral. ¿Cuánto de virus tenemos en el paciente? Si está menos de 2000 o está más de 2000 copias, ¿no? Después de ver si está menos de 2000 o más de 2000, tenemos que ver el GAT. ¿Ya? Si está alto o está normal. Y después de ver todo eso, nosotros vamos a determinar en la fase
si está haciendo un caso de lesiones significativas o no está haciendo lesiones significativas en un paciente. Es lo que tenemos que ver para decirle al paciente cómo se tiene que cuidar, qué cuidados tiene que tener y cómo se puede manejar en el paciente. Tratamiento. No hay un tratamiento específico. Ya peor todavía si es el paciente asintomático, es peor. ¿Por qué? Porque en un momento determinado lo único que va a aparecer es la cirrosis o el cáncer de hígado. ¿Ya? Se le puede dar a algunos pacientes interferón alfa, lamivudina, adenofovir, tenofovir, que son antivirales, ¿no? Pero que no se ha demostrado no se ha demostrado que tenga un mejor efecto que un paciente que no esté recibiendo estos tratamientos. ¿Ya? Por eso es que no hay un tratamiento específico, ¿no? Prevención, vacuna contra la hepatitis, lo único. Las vacunas que se deberían colocar antes de ir a su internado, inclusive, ¿no? Lo que colocan en el CEDES. ¿En quiénes son los de más riesgo? Homosexuales. Dice la tablita, no soy. No. Ya. Personas heterosexuales con múltiples parejas sexuales, la promiscuidad de los jóvenes. Chicos, utilicen algo. Nitrato, ¿no? Nitrato. Personas usuarias de droga por vía intravenosa, ¿no? Cuando comparten su jeringa, dejen de drogarse. Mala cosa. Personas con historial de infección de transmisión sexual, los que ya han cursado con gonorrea, sífilis. Tengan cuidado, chicos. Personas que viven en la misma casa que los infectados por VIH. ¿Por qué? En la misma casa, porque sí se sobreinfecta. Inclusive por la verdad, el año pasado tuvimos un paciente con hepatitis B en infectología y la única que tenía hepatitis B era la mamá. ¿Cómo se ha infectado? Por las secreciones. Ahora, ¿cómo se habrá contaminado? Hay mucho que saber, ¿no? ¿Por qué secreciones se habrá contaminado? Y ha fallecido el paciente. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con eso. Recién nacidos de más infectados por virus de la hepatitis y tienen que tener cuidado, tienen que enseñarles a cuidar, promoción y prevención ante todas esas patologías, ¿no? ¿Ya? Y lo más importante, ¿no? Trabajadores sanitarios y la salud. Muchas veces les atendemos sin guantes en los hospitales. ¿Ya? Entonces tengan cuidado, siempre atiendan con la protección ante ustedes, ¿no? Cuando entren al internado, porque ya van a entrar al internado, ¿no? Sí. ¿Al año todavía? Pero por si acaso, protección. No estén con su hepatitis. Vamos a hablar un poquito de la hepatitis C, rapidito, una de las principales causas de enfermedades hepáticas crónicas, de mortalidad asociada, ¿no? 71 millones de personas con infección crónica desde el 2016 se han presentado. ¿A qué familia pertenece? Pertenece a la familia Flavivirus, tiene una forma esférica, tiene una sola cadena de ARN, una incubación de un tiempo de 7 semanas aproximadamente, es crónico, ¿no? El reservorio es el humano y la transmisión es vertical por transfusiones y contacto de secreciones. Es igual que la hepatitis B. Más que todo en vías de desarrollo en los pacientes. ¿Cuáles son los grupos de alto riesgo para estos? Los drogadictos, las trabajadoras sexuales y pacientes que tienen VIH positivo. Víctimas de abuso sexual. Ya. Manifestaciones clínicas puede ser asintomático del paciente, ¿ya? Puede tener una hepatitis leve o moderada, una tendencia evolutiva de alto índice de cirrosis y cronicidad. Este paciente con hepatitis sí va a cursar con una hepatitis crónica, va a llegar hasta una cirrosis. Infección aguda, presenta todas las patologías o todas las clínicas que hemos dicho, en la fase de recuperación, en la infección crónica. Cuando tenemos una hepatitis PCR para hepatitis B positivo, para hepatitis C positivo, más de 6 meses ya es crónico en el paciente.
No hay vacunas, no hay tratamiento. El único tratamiento profiláctico, se puede decir, son los interferones, más ribavirin, pero que el efecto no se ha demostrado. Y la hepatitis D, para que sepan, ¿no? Es del tipo de virus, es un ARN defectuoso circular, ¿no? De la familia de los virus del Taviridae. Se transmite por vía parenteral, ¿no? Lo mismo que la hepatitis B, un periodo de incubación aproximadamente de días. Y nada, eso es todo, chicos. Y no hay tratamiento específico.